la guerra no es siempre combatir, no es siempre la lucha. No somos tan diferentes de esa manada de leones que vemos en la tele. Es la primera vez en la sociedad que no me valoran. Es decir, yo tengo claro que si el último Ronin hubiese nacido hace 100 años o hace 1000 o hace... hubiera estado mucho más valorado. ¿Por qué Alejandro Magno fue tan buen estratega, tan buen comandante? Bienvenidos a la segunda parte del podcast con Andrés Mínguez, en la que vamos a hablar de, en esta ocasión, el arte de la guerra y cómo en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos directamente a distintas guerras. Sean estas guerras, si citamos a Carl von Clausewitz, en la que entendemos la guerra como oponer nuestra voluntad a la de nuestro adversario o la de nuestro rival. Esto es algo que hacéis vosotros dentro de las artes marciales. Y antes, cuando hemos hecho la transición, porque bueno, quien esté viendo esto por YouTube habrá visto que nos hemos movido del patio un poquito a una zona más interior, porque ya se estaba haciendo de noche para no sacar el tinglao. Comentabas la relación que podría haber las artes marciales con la guerra. Y aquí estamos, para seguir aprendiendo de ti. Qué bueno, Pedro. Como bien acabas de decir, la guerra consiste en que una fuerza se oponga a otra contraria. Y esto, de casualidad, es el principio también la definición de violencia, el uso excesivo de la fuerza para someter a la otra parte. Por lo tanto, entendemos la guerra como poseedora de un eje central que es la violencia. Y es lo que ocurre en las artes marciales. ¿Por qué normalmente el artista marcial no es nunca una persona violenta? Porque su deporte se basa en controlar dicha violencia. Ha sufrido, ha vivido, ha experimentado tantísimos combates que sabe que esa violencia es controlada en un determinado contexto, en un tatami, en un ring, en un tapiz. Tiene tantísima experiencia en ese control de la violencia en esa determinada situación que nunca va a utilizar dicha violencia fuera de ese determinado círculo. Esta es la grandeza del artista marcial y que se relaciona directamente con el arte de la guerra. Para que la gente se sitúe más aún, la palabra marcial proviene del dios Marte, que era el antiguo dios de la guerra en el Imperio Romano. Entonces, las artes marciales son artes surgidas de un entorno bélico, es decir, en un momento de la historia en el que había una confrontación entre dos bandos. De esa confrontación surgen diferentes movimientos para dar muerte al oponente. Sería la definición de texto del arte marcial. Este arte marcial era practicada por los guerreros de esa época que no se conocían entre sí y al final resulta que si lo analizamos a día de hoy con perspectiva, desarrollaron muchísimos movimientos similares, es decir, artes marciales que se han desarrollado hasta nuestros días. La diferencia con la lucha o los deportes de combate sería que no surgen de ningún entorno bélico. Es decir, las artes marciales tradicionales tienen esa carga no solo del movimiento físico, sino esa carga espiritual porque arrastran esa nobleza y esa lealtad que tenía el guerrero antiguamente. Los deportes de contacto son eso, deportes. Son entornos deportivos en los que se realiza cierto ejercicio físico para conseguir un fin o para ser campeón del mundo o para tener un componente estético, cada uno con la razón que sea, pero es un deporte. El arte marcial es mucho más antiguo y por lo tanto también mucho más completo. Y como te decía antes, al venir de ese entorno bélico, estamos también ante artes de la guerra. Es decir, un artista marcial es un conocedor a fondo de la guerra en sí, puesto que su disciplina ha surgido, ha nacido de ese entorno. Y es por esto por lo que al final el bushido, el camino de ese guerrero, es símil
tanto para el guerrero que practica un arte marcial como el guerrero que ha combatido en una guerra. Esa templanza que hablábamos en esa primera edición que hemos hablado, se acompaña también de una lealtad, de un honor, de un sentido de pertenencia a ese cuerpo de guerra que durante toda la historia de la humanidad ha estado muy bien visto, que una persona se dedicase a la guerra, que se dedicase a realizar ciertos combates, ya fuese en el ámbito que fuese. Y es en este siglo, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando esa perspectiva a nivel social cambia totalmente. Evidentemente, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, la gente sabe que fueron momentos totalmente decisivos en la historia de la humanidad, fueron muy violentos a nivel visual y a nivel de entender lo que estaba pasando. Por lo tanto, a partir de entonces, cualquier situación de conflicto estaba mal vista, y aquí es donde entraron las artes marciales. Por eso, a raíz de estas guerras mundiales, los deportes de contacto sufrieron un detrimento en el mercado, porque está muy mal visto cualquier tipo de contienda en todos los niveles. Pero no debemos olvidar, y a mí me encanta remarcarlo, que venimos de esa guerra, somos ese control de la violencia, y por lo tanto un artista marcial es totalmente conocedor de las artes de la guerra y de todo lo que ello implica. Bueno, un buen artista marcial. Andrés, mira, has comentado que este refreno a la guerra, a las artes marciales, al belicismo, es, o sea, digamos, es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y, y quiero comentar una cosa, mira, nosotros no queremos hacer apología a la guerra con este podcast, sencillamente queremos dar una visión en la que mm, parece como que hay mucho rechazo, hay mucho antibelicismo, hay mucho antiviolencia, hay mucho anticombate, hay mucho anti. Y yo personalmente no soy anti nada. De hecho, soy anti. Creo que todo es bueno en su justa medida. Y lo que estamos dando cuenta es que las personas obvian que, que no estamos en guerra, como que piensan que la guerra es algo que sucede en los libros de historia, que la guerra es algo que sucede en lejanos países, que la guerra es algo que no les incumbe porque no están cayendo bombas. Y debemos entender que esto no es así, que vivimos en guerra, que estamos en guerra, en una constante guerra en la que pues habrá personas que son conscientes y habrá personas que sean menos conscientes. Y personalmente quiero traer este episodio, quiero traer a personas como tú que conocen estos artes para, para expresar estas ideas. Y entendemos guerra como poner, como decía Clausewitz, ¿no? El militar prusiano, que una voluntad gane a la otra voluntad. Parece como que se está impidiendo que unas personas pongan su propia voluntad. Y desde niños nos enseñan a no beligerar, nos enseñan a que se castiga a quien va en contra de la autoridad o de quien manda. Y esto, perdóname, es ir en contra de la naturaleza. La naturaleza tiene polaridades. Y cuando estás reprimiendo una, estás, pues digamos, cuando estás negando algo, te estás sometiendo ante algo, ¿no? Eso lo decía Carl Gustav Jung, ¿no? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y considero que hay personas que están obviando que están siendo parte de una guerra. Cuando tú sigues o cuando entiendes que hay intereses de negar a una nación comprar algo, por ejemplo, esto a lo mejor no lo estoy expresando del todo bien, cuando un país decide no comprar a una nación y comprar a otra, porque tiene ciertos intereses, eso es una guerra. Hay autores, ya desde la época de Sun Tzu, ¿vale? El Daegon, que entendían
y transmitían la idea de que la guerra o el mejor guerrero no es el que combate, sino el que gana sin combatir. Y proponía distintas estrategias o estratagemas de guerra, como por ejemplo era que ciertos países perdieran sus capacidades comerciales, que hacían que ciertos países no pudieran comerciar, hacían que ciertos países perdieran sus recursos naturales y con ello, digamos, no poder sostener sus ejércitos y ellos debilitarles y ganar sus batallas. Lo que estaba sucediendo a día de hoy, ya no estamos hablando de guerras militares, sino estamos hablando de guerras en las que las personas están perdiendo cada día sus derechos, sus libertades, sus capacidades de tomas de decisiones a favor de algo que no está muy claro qué. Han, el pacto con el Estado, ¿no? Esto es ya de la Revolución Francesa, nos ha hecho decir que nosotros damos nuestra capacidad de ejercer violencia o ese monopolio se lo damos al Estado para que ellos lo gestionen, pero claro, cuando te están quitando las libertades, te están quitando tus derechos, no puedes cada día digamos, puedes expresar menos lo que piensas porque estás dañando a alguien a través de la libertad de expresión, que una vez más deberíamos dar a entender que alguien te haga sentir mal no depende de alguien, depende de tu tolerancia, de ti mismo, de tu autoconocimiento, de que entiendas que si alguien te insulta y te duele, es porque algo de verdad hay. Si alguien, por ejemplo, imagínate que yo imagínate, cojo, y alguien me llama cojo y me molesta, oye, pues háztelo mirar. Es lo mismo, si estoy con sobrepeso y alguien me dice que tengo sobrepeso o que estoy gordo, y yo me ofendo, es para hacérmelo mirar. Si alguien me dice algo y yo me ofendo, de verdad que el problema es mío. Pero parece como que estamos olvidando que todo esto es una guerra y que solo sufre el ignorante, ¿no? Que no, como decía Sócrates, solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. Y queremos darle luz a que la guerra no es algo de los libros, sino a que la guerra es algo que sucede. Y, y precisamente, bueno, pues me gustaría conocer tu visión sobre ello. Mira, la guerra, Pedro, yo desde hace mucho tiempo tengo claro que es algo que puede suceder en cualquier momento. Hace 3 años ni tú ni yo, ni nadie que nos esté escuchando iba a decir que iba a ocurrir una pandemia a nivel mundial y que un virus nos iba a encerrar en casa. Es que no me parece tan descabellado que dentro de otros 3 años pase lo que... O sea, es que ya no me sorprendería en absoluto. Y creo que es algo para lo que la sociedad de hoy no está tan preparada como lo podría estar el siglo pasado o toda la historia de la humanidad. Me refiero, la guerra siempre ha acompañado al ser humano. Sin la guerra el ser humano no habría evolucionado, ni para bien ni para mal. Entonces, yo soy practicante de artes marciales ya no solo por lo que me preparan a nivel mental, a nivel físico, a nivel de toma de decisiones, a nivel de estrategia, sino porque considero que el día de mañana, pase lo que pase, yo estoy preparado para ir a una guerra. Nunca he cogido un arma, pero sé que se me daría bien coger cualquier tipo de arma porque llevo toda la vida moviendo otro tipo de armas y presentándome en cualquier otro tipo de confrontaciones. Y al final la conclusión que saco es que da igual el arte marcial o deporte de contacto que practiques, son todas iguales. Me refiero, hay una estrategia de por medio, hay una distancia, hay una triangulación, hay una acción-reacción, hay un engaño. Hay un trabajo de fuerza detrás para estar preparado para ese combate. La guerra es todo igual, en todos los aspectos. Eso por un lado. Es decir, desde aquí lo que estoy haciendo es animar a la gente a que practique cualquier tipo de arte marcial para que en cualquier momento esté preparado para lo que venga. A mí me encanta el mundo de la supervivencia. Y tengo claro que seguramente me moriré sin nunca haber tenido que hacer un fuego con un palo. Pero es que me encanta saber que soy capaz de generar un fuego con fricción. Y que llegado el caso de una guerra o de otra pandemia, yo sabría proteger a mi familia porque sé hacer fuego, sé encontrar comida, sé cazar. Son cosas que vas perdiendo al igual que la guerra se ha ido perdiendo. Y antes lo has descrito muy bien en el concepto de que somos animales. Y se nos olvida muchas veces que somos animales. Si tú analizas un documental de la 2,
La naturaleza es muy cruel. En la naturaleza se matan entre ellos para sobrevivir. En la naturaleza no paran de medirse constantemente para ver quién procrea con cierta hembra o para ver con qué territorio me quedo. Y nosotros al final somos esa naturaleza a nuestro campo, en nuestras circunstancias, en nuestra sociedad actual tecnológica y de miles de años de progreso, pero seguimos siendo esos animales a todos los aspectos, aspectos evolutivos, nutritivos, mentales. Lo que vengo a decir por esto es que no somos tan diferentes de esa manada de leones que vemos en la tele. Y esta esencia creo que no hay que perderla de vista, porque es lo que de verdad te va a proporcionar cierta perspectiva y te va a hacer profundizar en el mundo que yo considero que es algo que todo el mundo debería iniciarse, que son las artes marciales, para estar preparado. Evidentemente es algo que ojalá nunca suceda, pero ¿y si sucede esa guerra? ¿Quién va a estar preparado en esta sociedad para hacer frente a esa guerra? Porque yo lo estoy. Yo en ese aspecto estoy tranquilo conmigo mismo. Mira, has tocado un par de puntos que me parecen muy importantes, pero no quiero desviarlo hacia otra cosa. Uno de los puntos es que has llevado la guerra a, para mí, lo que es muy importante, que es la preparación. La preparación, más allá de otra cosa que has comentado, que es saber luchar, coger un arma, creo que la preparación es la preparación. O sea, lo que has comentado de, oye, me podría ir y cazar algo y luego hacer un fuego y comérmelo y dar de comer a otros. La supervivencia. Creo que cuando se vive en un mundo en el que hay tanta sobreprotección, se aleja uno de la propia naturaleza, se aleja uno de la verdad. La verdad no es que tú vas a... Nadie te va a garantizar que mañana vas a tener luz eléctrica en casa y menos te va a garantizar que, aunque puedas tenerla, la vayas a poder apagar. O sea, que tengas dinero para poder pagar eso. Lo que nos estamos dando cuenta es que vivimos una guerra en la que a día de hoy está limitando el potencial y los recursos de las personas, están limitando también, en cierta manera, su naturaleza. A día de hoy, expresar tu beligerancia, tus ganas de luchar, tus ganas de combatir, tus ganas de comerte el mundo, tus ganas de ser un conquistador, está visto como algo temerario, como algo Ostentoso. ostentoso, vanidoso, arrogante, que va contra natura. Cuando, si esto lo llevamos a la antigüedad, la gente era admirada por ello. La gente, tú escuchas a la referencia sobre Alejandro Magno y cómo se hablaba de él, de inteligente, un tío decidido, con coraje, sabio, y lo admiras. Pero lo mismo de Napoleón. Tú escuchas cómo se habla de Napoleón y le ves como un tío entre un millón, una persona que cambió los estándares de cómo se percibía eh, el ámbito militar para siempre, que se supo adaptar a los cambios mm, que se fueron desarrollando en la milicia con el tiempo. Tú escuchas sobre gente como Miyamoto Musashi, que era un tío que asesinaba a gente por la calle, y se habla de él con respeto, con admiración. Y, y a día de hoy, cualquier tipo de alusión a todo esto se castiga y se mira mal. Evidentemente nosotros no estamos hablando de ir por la calle asesinando a nadie, sino de entender que muchos de los problemas que existen son por una represión de lo que es la naturaleza. Cuando no nos damos cuenta de que se están limitando ciertas, digamos, por decirlo una vez más, no encuentro la palabra ahora mismo, pero serían capacidades o potenciales humanos, estos se están expresando de otra forma, ¿no? Y hay quien no es capaz de a lo mejor ir por tu camino, Andrés, que es el camino de las artes marciales, de la preparación, del autoconocimiento, de la búsqueda interior, de, como has dicho antes en el episodio anterior, del dojo, que es donde descubres tu camino, y, y se va por otro camino, pues que no es nada positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo hay represión.
y porque no hay una canalización de estas emociones, no hay una canalización de la violencia. El único camino que te permite esta sociedad es la negación, la represión. Y evidentemente, si esto sigue así, la única vía que hay para ello es el delito y a continuación la cárcel, pero no en ningún momento está la reinserción. Entonces, evidentemente esto es un tema complicado y no se me ocurre ahora mismo a nadie mejor que una persona que sabe de qué va esto y que ha peleado mucho y conoce a mucha gente que pelea y se mete en problemas. Mira, me hace mucha gracia lo que acabas de comentar porque es algo que yo con gente de confianza en tono jocoso lo he comentado muchas veces de decir, es la primera vez en la sociedad que no me valoran. Es decir, yo tengo claro que si el último Ronin hubiese nacido hace 100 años o hace 1000 o hace hubiera estado mucho más valorado. Y es la primera vez en la historia de la humanidad en la que, por el tipo de oficio que he decidido tener, por el tipo de formación, por el tipo de vida que tengo, no soy valorado. Es decir, tengo claro que en otro momento el ser un guerrero me habría puesto, digamos, en otro tipo de estamento para explicarlo, que tampoco pretendo en absoluto estar ahí. De hecho, me encanta estar siempre en un segundo plano. Pero es curioso cómo actualmente el ser un luchador o el ser un guerrero siempre te van a meter en un círculo, digamos, con la palabra violencia, relacionado con la palabra agresividad, cuando es todo lo contrario. Tú sabes que llevo muchos años vendiendo un documental sobre artes marciales que ha llegado muy lejos en muchos procesos de compra y en todos esos procesos, en algún momento de alguna reunión, ha llegado alguien que ha dicho, está muy bien, pero es lucha. Y el pero es lucha, yo ya lo tenía ya más que preparado para darle argumentos, para explicarle las bondades de la lucha y cómo a través de ello controlamos la violencia, etc. Y aún así no lograba convencer en muchas ocasiones a la persona que tenía delante. Yo sinceramente me dedico a lo que me dedico y pretendo hacer este documental para que la gente entienda de verdad lo que significa ser un luchador, para que la gente entienda todo lo que estás diciendo ahora mismo, todo lo que has nombrado, todo lo que arrastramos a nivel de historia, a nivel de antropología. Somos lo que somos gracias a la lucha. Entrenamos como entrenamos gracias a la lucha. De la lucha nace todo. Es que no veo otra forma mejor de explicarlo. De la lucha nace todo. Y has comentado también un apartado muy importante relacionado con el liderazgo. Esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión. La palabra estrategia viene del griego estrategos, que a su vez significa el jefe del ejército. Y es súper curioso cómo estrategia aplicado en todos los ámbitos que tú quieras poner esa palabra significa el jefe del ejército. El único jefe del ejército, el que de verdad se había ganado el estar allí, era el estratega. Era el que de verdad sabía mover las piezas, mover estos hilos, calibrar sus acciones para que su ejército se pudiera llegar a imponer a cualquier otro. Y me parece fascinante cómo esa estrategia, como también estabas explicando, se utiliza no solo en el ámbito de la guerra, es algo que vemos por supuesto en el libro del arte de la guerra. Al final la estrategia, la planificación previa antes de acudir a cualquier tipo de combate, yo lo llevo a la palabra combate porque siempre lo relaciono con mi mundo, con las artes marciales, pero lo puedes llevar a una conversación, un evento electoral en el que quieras imponerte a tu contrincante, a un entorno competitivo porque trabajas en una empresa y necesitas cierto tipo de inspiración para hacerte frente en ese mercado. El ser un estratega es la clave para cualquier tipo de victoria. Por supuesto. Mira, quiero poner un ejemplo para aterrizar esto. Porque la guerra es la economía. La economía es la guerra. Un ejemplo en este caso, a nivel de economía, es por qué Alejandro Magno fue tan buen estratega, tan buen comandante. ¿Por qué llegó a conquistar Oriente? Pues Alejandro Magno supo que la clave estaba en la economía.
Y precisamente, como sabía que la clave que estaba en economía, sabía que quien tenía el poder económico y quien estaba haciendo los negocios con Persia a nivel comercial en cuanto, por ejemplo, al alimento, era Egipto. Entonces, Alejandro Magno lo que hizo fue, primero, asegurarse de que Persia no recibía su grano. Y como no recibía su grano de Egipto, y consiguió debilitarlo y dejarlo como en un momento económico más vulnerable, decidió atacar. O sea, a diferencia de todos los griegos anteriores, a diferencia de Filíopo de Macedonia, que es el padre de, de, de Alejandro Magno, a diferencia de Solón, que también era otro estadista griego, a diferencia de distintas figuras de la antigüedad que fracasaron en su intento de conquistar Persia, la actual Turquía y toda la zona de ese Oriente Medio, Alejandro no fue por la vía de la lucha de forma directa. Alejandro fue por la estrategia. Alejandro fue el que sabía que las victorias no se ganan en el campo de batalla, porque cuando estudiamos a gente como Sun Tzu, cuando estudiamos a gente como Taegong, nos damos cuenta de que la victoria se consigue muchas veces, o la mejor victoria se consigue sin la necesidad de combatir, porque cuando eres lo suficientemente bueno ni siquiera tienes a alguien a la altura. Y Taegong, que para que no lo conozca fue una figura de la antigua China del año 1000 antes de Cristo, estamos hablando anterior a Sun Tzu, fue una figura que empezó tras muchos años de servicio y estudio y dedicarse también al arte de la pesca, reclutado por el emperador de la época, el rey Zheng, que venía no me acuerdo si fundar el reino de Wu o alguna historia, ahora mismo no creo que sea lo más relevante. Sin embargo, lo que le había dado a esta figura su capacidad de control, su capacidad de dominio, era la pesca. Era básicamente, como hacían los antiguos filósofos, observar la naturaleza y se daba cuenta que cuando alguien es buen pescador, no lo es evidentemente porque elija el mejor cebo, sino también porque sabe esperar, porque tiene paciencia, porque no hace ruido. Y estas figuras, Sun Tzu, Taegong, son estudiadas a día de hoy y son estudiadas en otros ámbitos que también son de guerra comercial, pero que son del ámbito de la empresa. Y entre ellos, pues podemos destacar a gente como Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, que él entendía que sus proyectos se iban a desarrollar con el arte del Taigón, con el arte de la paciencia. Y, y claro, nosotros cuando hablamos de todo esto, cuando queremos hablar de guerra, no queremos hacer apología a la violencia. Un gran estratega que no utilizaba la violencia fue Mahatma Gandhi. Gandhi fue una figura que se enfrentó al gobierno británico a través del arte de Carlos Clausewitz, que decía que la guerra era un brazo de la política. Y no olvidemos que Gandhi, además de abogado, además de derecho, era activista político y que él sabía que el mayor cambio social lo iba a obtener controlando este arte. Porque, una vez más, rescatamos que la guerra no es siempre combatir, no es siempre la lucha. Esto yo creo que tú lo puedes expresar muy bien, ¿no? ¿Cuántos grandes luchadores saben cuándo no deben luchar y cuándo sí? ¿Y cómo esto se aplica también al arte de la guerra? Todos, Pedro, todos absolutamente. Todo gran luchador, antes de empezar una contienda o en el momento de la empieza, ya tiene
un baremo cuantitativo en la cabeza que le está diciendo el porcentaje que tiene de victoria o de derrota, o si le interesa meterse en esa guerra o no meterse. Esto de hecho es de las primeras cosas que nos dice Sun Tzu en su libro. El primer capítulo te dice claramente: no empieces ninguna guerra que no seas capaz de acabar. O sea, es, bueno, he metido ahí el refranero español, pero lo que te viene a decir es eso. Siempre antes de empezar cualquier tipo de conflicto tienes que tener claro en qué tipo de conflicto te estás metiendo, a qué persona tienes delante o a qué gremio, y cuáles son sus armas y cuáles son las tuyas, ¿no? Esto es otra cosa que también toca a la hora de... El resumen sería de hacer un DAFO, para la gente que nunca lo haya escuchado: debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Esto siempre hay que hacerlo antes de empezar cualquier tipo de conflicto. Tienes que saber a quién tienes delante y cuáles son sus puntos débiles para tus puntos fuertes hacer mella en ellos, y al revés, que él no conozca tus puntos débiles, o si los llega a conocer, que no sea capaz de atacarlos con sus fortalezas. Es decir, es todo una estratagema de estrategia que yo animo a la gente a que lo haga, ¿no? Desde hace muchos años escucho el tema del Ikigai, el objetivo en tu vida, ¿cuál es? Pues está claro que en cada etapa de la vida cada uno tiene su Ikigai y va cambiando, y si no es que algo mal estás haciendo en tu vida, te apremio a que le des una vuelta a cuáles son tus objetivos vitales y por qué. Pero yo animo más a la gente a que realice DAFOs de absolutamente todo. Yo me acuerdo cuando descubrí esta palabra, era bastante joven y hacía DAFOs de todo. De mis contrincantes para hacer judo, de las novias que tenía, de los viajes de todo, de todo analizaba joder, me proporcionaba una información que consideraba que era fascinante. Y todo esto te lo hilo a la estrategia que comentabas antes de no emplear la guerra. La forma para ganar cualquier tipo de combate, de hecho Sun Tzu dedica un capítulo entero a esto que voy a decir ahora mismo, es usando la fuerza bruta o la estrategia. En esa estrategia entendemos la acción-reacción, para que la gente lo lleve a tierra. En un combate de boxeo yo me puedo centrar el primer minuto en golpear siempre a la cabeza, 1 minuto de golpes a la cabeza, para que mi oponente levante los brazos pensando que todos mis golpes van a ir a la cabeza. En el momento él sube la guardia, yo doy mi mejor golpe abajo. Eso es acción-reacción, eso es estrategia. Después de que él sienta que mi mejor golpe va abajo, seguro que cubrirá ambas partes y estará más pendiente de que no le pegue abajo, para yo volver a pegarle arriba y sacar mis buenos golpes que tengo guardados para arriba. Eso es una estrategia de combate. Al final, un combate no gana el más fuerte. Hay que estar fuerte, por supuesto, pero gana el más inteligente. Es lo que desde hace años yo personalmente lo llamo inteligencia de combate. Yo, analizando a grandes luchadores, analizando diferentes modalidades, no gana el más fuerte, gana el más inteligente. De hecho, iría un paso más allá, y no gana el más inteligente, gana el más listo. La persona que de verdad saque toda la experiencia acumulada en ese combate y sea capaz de, durante el combate, analizar los movimientos, debilidades y fortalezas de su contrincante y sepa aplicar los suyos sobre él, esa persona es la que tiene la victoria. Cuando mencionabas la palabra DAFO, me ha venido también Sun Tzu, y él comentaba algo que has desarrollado en el anterior episodio sobre conocerse a uno mismo. Él comentaba: quien se conoce a sí mismo y conoce a su rival, o sea, quien se ha hecho un DAFO a sí mismo y se ha hecho un DAFO a su rival, ganará todos los combates. Quien se conoce a sí mismo y no conoce a su rival, está igual que quien no se conoce a sí mismo, pero sí conoce a su rival, que ganará unas batallas y perderá el mismo número. Y evidentemente, quien no se conozca a sí mismo ni se conoce a su rival, perderá todas las batallas. El tema del autoconocimiento está directamente ligado a las artes marciales, como comentábamos antes por la experiencia de Bruce Lee, y estaba ligado también, evidentemente, al arte de la guerra, ¿no? Y también me consta que sigues a un autor que se llama Miyamoto Musashi, que venía un poco en relación a todo esto, porque él a lo mejor tal vez no fuese el mejor espadachín, pero sí que era el más listo.
y fue capaz de utilizar distintas herramientas y distintas armas durante toda su vida, pudiendo llegar incluso a la vejez en algo que digamos era no quiero decir un deporte, sino una disciplina con pocos años de duración para la mayoría de sus practicantes. Totalmente, Pedro. Mira, me ha encantado cómo has empezado con el tema del autoconocimiento. Las artes marciales llevan intrínsecas este autoconocimiento, y me parece fascinante que mediante un deporte tan exigente puedas llegar a conocerte también a ti mismo. La filosofía es otra cosa que te hace conocerte a ti mismo. De hecho, creo que, por ejemplo, acabo de definir nuestros dos fuertes, es decir, tú has logrado conocerte tanto a ti mismo a raíz de ese estudio que llevas haciendo durante tanto tiempo, y lo mismo he hecho yo, pero con un ámbito totalmente diferente, y al final hemos llegado a conclusiones totalmente similares. Y me fascina que han sido dos caminos totalmente diferentes, Nada que ver. nada que ver, pero que al final lo tienen absolutamente todo que ver, es exactamente lo mismo. Y considero que las artes marciales tienen tanto uno como el otro. Y esto es lo que hacía el señor Miyamoto Musashi, para que no lo conozca, tiene otro gran libro, Los Cinco Anillos, que por favor, Pedro, hagamos otro episodio sobre ese libro. De hecho, junto con El Arte de la Guerra, te diría que son los dos libros más emblemáticos de la literatura nipona. En concreto, Miyamoto Musashi pues, fue el espadachín más famoso de todos los tiempos. Era un Ronin. Yo, de hecho, lo tengo presidiendo mi dojo en el tatami, es lo primero que se ve. Fue un Ronin, fue un gran samurái durante un tiempo, pero su amo, como solía ocurrir, hizo algo que automáticamente todos sus súbditos, todos sus samuráis quedaban desprovistos de tal título, y entre ellos Miyamoto Musashi se convirtió en uno de esos Ronin. Pero él cogió la vía del autoconocimiento. Vuelvo a decir exactamente lo mismo. En ese autoconocimiento, en aquella época, consistía en trabajarse de forma interna a todos los niveles. Evidentemente era un gran artista marcial, por lo tanto se dedicó a profundizar diferentes artes marciales, batiéndose en duelo con todo aquel que se encontraba delante. Nos quedamos con la historia marcial, pero este autoconocimiento también tiene una historia propia bestial, a nivel de espíritu, a nivel de aprendizaje a todos los niveles mentales, que es lo que hizo que el señor Musashi muriese por una enfermedad en una cueva él solo, pero escribiendo grandes libros antes de ello, entre ellos el que estamos hablando, citando en estos instantes, como es el de los Cinco Anillos. Para acabar con esta persona, decir que utilizaba el arte de la guerra a la perfección, porque fue el primer Ronin, el primer espadachín en batirse con dos espadas. Actualmente, o sea, hasta ese instante, todos los duelos a primera sangre o a muerte se hacían con una espada, con la katana, y él fue el primero en emplear el wakizashi y la katana. Por lo tanto, tenía dos armas, una para defender el ataque y la otra para atacar, consiguiendo victorias en más de 60 duelos que hay fechados. Él llega a un momento que rehúsa de todo este tipo de vida y se dedica más a ese autoconocimiento espiritual y filosófico que lleva intrínseco toda esa vida de muerte que ha tenido. Está claro que estamos ante un artista marcial en un momento de la historia de Japón muy convulso, que necesitaba hacer ese tipo de cosas para sobrevivir, pero eso mismo aplícatelo a día de hoy, de cómo de ese entorno de conflicto, como puede ser cualquier deportista que practique deportes de contacto, saca conclusiones a raíz de ese tipo de vivencias. Me encanta que compartas a Miyamoto porque recuerdo sus batallas con Bacon, con Ken Samon, um, tanto si es haciendo esperar a su rival como anticipándose, como si es enfrentándose con un palo, como si se enfrenta con alguien que tiene una guadaña y una bola de hierro. Bueno, es realmente una figura que parece legendaria, o sea que no te crees que haya sido real y que sin duda ha inspirado muchos mangas que personalmente pues a mí me han fascinado, como el de Rurouni Kenshin, el guerrero samurái, que es una auténtica locura. Si no lo conoces,
te lo paso porque es un tío que sé que te encantaría. Las aventuras de Ken Shigimura. Bueno, esto solo si hay interés del público lo podemos tratar en otra ocasión. Por supuesto que la verdad, Pedro. Un detalle que has dicho, y te lo relaciono con el arte de la guerra, cómo el señor Miyamoto desesperaba a sus contrincantes porque siempre llegaba tarde. O sea, para que la gente se sitúe, en el antiguo Japón, imaginaros, o sea, ya muchos de vosotros tendréis la información de que es la gente, la sociedad más protocolaria, más educada, más puntual, más pues hace 500 años lo era aún más. Y el señor Miyamoto fue el primero en empezar a llegar tarde. Y llegaba tarde con toda la intención del mundo, que sabía que su contrincante iba a estar media hora antes esperándolo en el sitio acordado. Él llegaba tarde a posta para ponerlo nervioso y que siempre fuese su contrincante quien daba el primer golpe. Por lo tanto, ya en ese primer golpe a él le estaban dando información de cuál era su mejor golpe, porque era una persona rabiosa que se había enfurecido por esperar, y ya tenía mucha información sobre él que el contrincante no poseía sobre sí mismo. Además, era una persona muy tirada en todos los aspectos. De hecho, me encanta relacionar los tirados que podemos ser con ese tipo de personajes, que no acudía al lugar con su armadura, sino con lo primero que pillaba, mal vestido, sucio, y a lo mejor con un palo de madera en vez de con una katana. Es decir, utilizaba el arte de la guerra para desestabilizar totalmente a su contrario. Sí, tiene muchas historias muy curiosas que me encantaría tratar en otra ocasión. Y Andrés, tío, me encantaría también seguir tratando del arte de la guerra. Me encantaría hablar de Genghis Khan, de cómo, por ejemplo, él utilizaba la violencia y utilizaba el miedo para la conquista. Me encantaría tratar más cosas, pero están llamando a la puerta. Están fuera nuestros amigos Edu y Vanessa en el patio, creo que no se han enterado porque tú además tienes ahora planning, ¿no? Bueno, no vamos a seguir contando nuestra historia, nuestra vida personal que no le interesa a nadie aquí en el podcast, y vamos a dejar en manos del público la posibilidad de que grabemos este podcast en condiciones. ¿Te parece? Continuará. Continuará. Hasta la próxima.